Al diputado federal por este distrito, Rafael Hernández Soriano. Y también quiero presentarles al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Reuniendo información, tocando puertas, viendo a autoridades. El 20 de octubre del 2020, es decir, son los planes, ya ven que luego fallan ahí por favor. Dieron a conocer que yo no me los imagino ni el montonzote que tenía. Se trata, por ejemplo, menos de 15 pesos, ahora que ya vale más, seguramente es mucho más. Otras son ocurrencias y otras chocar porque se cruzan las líneas de aterrizar y abramos otro por allá que tenga más pistas. Que este aeropuerto, el internacional de la Ciudad de México, todo eso, y dicen que en el 2020 ya va a estar. Nos cuenta de que casi todo está, algunas vecinas o vecinos cuando estábamos en campaña, que no se vaya al aeropuerto porque y se nos van a ir los empleos. Bueno, ya los cuantificamos, ya aquí hoy el secretario nos va a decir exactamente cuántas empresas hay, cuántos empleos hay actualmente, directos, indirectos, cuál es el impacto que se tiene en 5 kilómetros en toda la ciudad, es decir, cuántas familias, cuántas personas dependen directa e indirectamente de la economía que genera este aeropuerto. Y eso es un dato muy importante, es información muy valiosa que ustedes deberían de tener, porque entonces, si ese es nuestro piso, cuando pensemos qué vamos a hacer aquí, tenemos que pensar no que se pierdan empleos, no que se baje la economía, sino que se incremente el número de empleos, que incremente la economía de la zona, que tengamos servicios de los que carecemos desde hace décadas porque no se ha planificado, que veamos esto como una posibilidad no solamente de qué se hace dentro del polígono donde está el aeropuerto, sino qué vamos a hacer entre todos nosotros. Y bueno, vamos a darle el uso de la palabra al secretario del Desarrollo Económico en la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Muy buenos días. Les agradezco mucho la oportunidad de que nos acompañen en un sábado. Agradezco mucho a mi querido compañero Alejandro. Él me ha contado mucho de esta colonia, la quiere mucho, efectivamente. Aquí tenía su módulo y eso me parece. No, y me ha hecho entender realmente a la colonia. Él me contó, por ejemplo, y es uno de los temas que yo quería platicar con ustedes, y por eso es tan importante la opinión y escucharlos, porque él me contó las molestias que en esta colonia se generaron cuando en los terrenos que eran de Ruta 100 se construyó un conjunto habitacional sin haber consultado y sin haber tomado en cuenta realmente a los vecinos. Pues yo estoy convencido que estas cosas tienen que ser diferentes. Tenemos que dar, el punto de partida tiene que ser la comunicación entre las autoridades y la gente que al final de cuentas pues son los primeros beneficiados o son quienes sufren las consecuencias de las decisiones que se toman en un escritorio. Por eso venir con ustedes, como decía mi amigo el diputado Rafael Hernández, a platicar. ¿Por qué? Es muy probable, digamos, que si se cumple lo que el gobierno federal ha dicho, habrá un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Digo, dejémoslo ahí, ¿no? Vaya, que si debe de haber, que si no debe haber. Mire, la ciudad necesita aeropuerto, pero lo importante es que se tomó una decisión y que lo más probable, si los planes salen, que se mueve el aeropuerto. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con el aeropuerto actual? ¿Qué pasa con los vecinos del aeropuerto? Que muchos han tenido una vida que de alguna manera ha estado conectada con el aeropuerto. Entonces yo les quiero platicar un poquito, a ver si se ve. Miren, ahí en las pantallas, un poquito nada más, digo, con la luz no nos ayuda, pero digo, casi siempre lo vemos de lado, ¿no? O vemos alguna pista o alguno de los hangares, en fin, bueno, es por arriba, ¿no?
así se ve el aeropuerto. El aeropuerto actual no solo es un terreno bien importante, sino que además está a 5 kilómetros del Zócalo. Muchas veces no lo vemos porque el tráfico es tremendo y la movilidad y la vialidad no parece que fueran 5 kilómetros, pero así está. Y el nuevo aeropuerto, que es muy grande, va a estar a 5 kilómetros del actual aeropuerto, pero ya todo estará en Texcoco y Atenco, ya no en terrenos de la Ciudad de México. Lo que queda es, o lo que quedará eventualmente, pues es el aeropuerto actual de la Ciudad de México. El aeropuerto está completamente en la delegación Venustiano Carranza, pero impacta, por supuesto, a algunas colonias de Gustavo Amadero, impacta a algunas colonias de Iztacalco y, por supuesto, y hay que reconocerlo, también impacta a los vecinos del Estado de México, sobre todo 3 municipios, que son Neza, Ecatepec y Chimalhuacán. El aeropuerto, en toda la parte que está en Venustiano Carranza, mide 710 hectáreas. Esto es muchísimo. ¿Qué tanto es 710 hectáreas? Se los comento porque luego pues, podemos decir, ¿y cuánto es eso? ¿No? 710 hectáreas es más grande que todo Ciudad Universitaria. Es más grande que las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas. Es más de 2 veces el tamaño de toda la central de Abasto, por ejemplo. Es un terreno gigantesco y, reitero, a 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Ahora, ¿qué hay alrededor y qué no hay? Si tomamos 5 kilómetros alrededor, aquí hay que reconocerlo y se los vengo a decir con mucho respeto. La zona del oriente de nuestra ciudad ha sido la zona que menos se ha desarrollado. Si vemos los grandes edificios, los grandes bancos, los grandes centros comerciales, los cines, todo el desarrollo prácticamente ha sido al poniente de la ciudad y al sur urbano. La verdad hay que decirlo, vaya, yo se lo he dicho a Rafael, y no es, sí en las últimas décadas se acrecentó, pero la verdad es que, lo decía hasta de manera, nuestro Palacio Nacional da su puerta al poniente y su espalda al oriente. El oriente siempre, desde tiempo atrás, con los humedales, con los basureros, ha quedado relegado del desarrollo. Y hoy lo vemos, por ejemplo, en esta zona oriente de la ciudad, alrededor del aeropuerto, hay menos hospitales por persona que en el resto de la ciudad. Hay menos universidad por persona que en el resto de la ciudad. Es decir, si vemos la concentración de personas que viven en pobreza y tomamos Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Iztacalco, ahí está concentrada la gran cantidad de familias con carencias o en pobreza que habitan en la ciudad. Y les digo, lo digo con mucho respeto, pero así es, el oriente ha estado en eso y hay que tomarlo en cuenta y hay que saberlo desde el principio para ver las oportunidades y las posibilidades. Estamos hablando de alrededor de 1.040.000 personas que viven a 5 kilómetros del aeropuerto en la Ciudad de México. Y aquí debo decirles algo interesante. Si bien parece mucho, para el terreno que es, pues es poquito. ¿Por qué? Pues porque no hay edificios. Digo, los que hay son chaparritos, digo, por los acercamientos de los aviones, por supuesto, pero si uno ve el oriente, es una masa de cemento chaparrita toda. Bueno, es lo que es. Así está ahorita, ¿no? Por otro lado, hay que decirlo, lo decía Rafael y lo digo con un poquito más de detalle, sí es cierto que el aeropuerto es una unidad de negocio que genera recursos. Desde quienes trabajan en el aeropuerto de la ciudad
hasta quienes han desarrollado actividades que tienen que ver con el aeropuerto. Me imagino que aquí mismo en la colonia habrá muchos negocios de comida. Me ha tocado, por ejemplo, en aviación civil, me han contado señoras que se dedican a lavar ropa de las sobrecargos. Hay muchos que prestan estacionamiento y lo rentan, hay talleres mecánicos, hay centros aduanales, en fin, hay una economía alrededor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 130,000 personas que trabajan directa o indirectamente en el aeropuerto. Reitero, que su vida puede estar ligada a lo que significa la economía del aeropuerto, pero en total estamos hablando de cerca de 430,000 personas que algo tiene que ver su vida económica con el aeropuerto, y creo que esto lo tenemos que reflexionar, porque una vez que se vaya, pues algo tenemos que hacer, por supuesto, es una relación conjunta, vaya, se ha hecho, pues para muchos desde que nacieron siempre ha estado ahí el aeropuerto, ¿no? Digo, para casi todos los que veo aquí. Bueno, déjenme decirles, por eso, por la importancia que tiene, hemos decidido que la ciudad va a generar una opinión. Es decir, nosotros, Miguel Ángel Mancera, en febrero, va a entregar al gobierno federal y al país, va a entregar la opinión de la ciudad. Esto es lo que tiene que pasar con los terrenos que deje el aeropuerto. Para construir esa opinión, pues por supuesto que necesitamos expertos, necesitamos especialistas, no para decir que se puede hacer una cosa o no se puede hacer otra, sino para saber lo que se quiere hacer, cómo se hace. Sabemos que es una zona lacustre, sabemos que construir tiene ciertos requerimientos. Ya, está más interesante que yo. Sí, estaba bueno. Pero no, ni me digas. Si yo también me hubiera volteado, pasa un cabezón ahí. No, ahí voy. Sí, claro, ahorita va a haber diálogo. Sí, por supuesto, no nada más réplica, diálogo. Ahorita sí, vamos por partes. Entonces, parte del asunto es escuchar a los vecinos, porque lo que pase o deje de pasar ahí va a impactar en el futuro, pues tal vez ya no de nosotros, pero seguro de nuestros hijos. Lo que pueda hacer o no hacerse ahí va a ser el futuro de la zona oriente de la ciudad, y en gran medida va a ser el futuro de nuestra capital. Y en ese sentido, pues hemos iniciado un gran diálogo, y déjenme me salto esto y llego a esto. Déjenme decirles que no venimos con un proyecto específico, pero sí con algunos principios que creemos tienen que ser punto de partida. 4 son fundamentales. El primero es, de esto de lo que hablaba, la cohesión social, la equidad, la pobreza. Es decir, hay que ponerlo en el centro, hay que verlo como una oportunidad de unir al oriente con el poniente, de que a la gente que ha vivido en el oriente le pueda ir mejor, que tenga mejores oportunidades. Lo tenemos que ver como una oportunidad para el oriente, y en ese sentido hay que pensarlo desde un principio, cómo esa oportunidad se aprovecha. Segundo principio, hay un tema de empleo y económico. Realmente tenemos que pensar desde hoy, el día que se cierre el aeropuerto, la gente que trabaja en alguna actividad que tiene que ver el aeropuerto tiene ya que saber qué va a pasar con su vida económica. Hemos garantizado con el gobierno federal que todos quienes trabajan en el aeropuerto, es decir, desde maleteros, personal de tierra, gente que trabaja en restaurantes y en los demás servicios, va a mantener sus plazas. Todas esas plazas en el nuevo aeropuerto de quien hoy trabaja ahí se garantizan. Pero ¿qué pasa con los que tienen una actividad alrededor? He visitado mercados públicos y, por ejemplo, la gente que prepara comida en los mercados públicos de la zona me dicen es que nuestros clientes vienen del aeropuerto. Bueno, pues tal vez si se va a ir mucho más lejos ya no van a ir.
¿qué va a pasar con la actividad económica de ellos? O las señoras que les decían aviación civil que lavaban la ropa de las sobrecargos. Me ha tocado también, y se los digo, cuando estábamos con Alejandro y con Rafael en la colonia Moctezuma, por ejemplo, me decían, mira, con que me quiten los aviones de la cabeza, que no vuelva a tener ruido de turbinas a 100 metros, con eso ya estoy, pero contento. Y pues bueno, pero eso lo saben pues quienes han vivido con eso. Sí. Hay mucha gente con problemas de oído y de nervios. Pero bueno, el tercer principio que es fundamental es el medioambiental y el de sustentabilidad. Por ejemplo, y aquí es donde les digo, los expertos son importantes. El aeropuerto, la tierra del aeropuerto, nos dicen, está contaminada, está muy contaminada. Bueno, pero ¿qué tan contaminada y qué se necesita hacer para remediar esa contaminación que hoy tiene el terreno para poder hacer otras cosas? Bueno, eso es algo que tenemos que saber ya y que tenemos que buscar. Exactamente, lo tenemos que hacer, hay que hacerlo bien, por supuesto. Y otro tema, el tema de lo que se planee tiene que ser sustentable. Ahorita que pasaba el señor y decía que hoy la colonia no traía agua, es cierto, es una realidad en el oriente, hay muchas zonas donde el agua escasea, está por horarios, en fin, todo lo que se planee en el terreno del aeropuerto tiene que pensarse desde antes qué va a pasar en materia de agua, y lo que se planee tiene que ser autosustentable en materia de agua, porque pues, lo peor que podría hacer es planear algo ahí que todavía le viniera a afectar más a la zona en términos de pues, los bienes básicos, ¿no? Por ejemplo esto. Entonces, el tema de pobreza y equidad y común oportunidad, el tema económico y de empleo tiene que estar en el centro desde el principio, el tema medioambiental tiene que estar siempre discutido, y el cuarto principio es todo, absolutamente todo lo que dialoguemos, todo lo que platiquemos, las réplicas, todo lo que aquí estemos platicando se está grabando porque todo está subido en una página internet. Aquí hay una compañera que todos sus comentarios que hagan los va a apuntar y todo va a ser público. ¿Por qué es tan importante? Rebasa administraciones, muchos de ustedes ni yo vamos a estar quizá cuando esto ya esté, pues necesitamos dejarlo con toda claridad y con toda transparencia para que realmente respete y represente los principios que estamos buscando. Yo les digo, y con esto termino, lo que se haga o deje de hacer en ese terreno va a representar el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas en esta ciudad. Es tan importante que ahí se nos puede ir una de las grandes oportunidades, o podemos aprovechar una de las grandes oportunidades para que el Oriente se desarrolle. Y por eso es para nosotros fundamental venir. Hemos ido poco a poco a todas las colonias de alrededor del aeropuerto. Hoy nos tocó con ustedes a escuchar, a dialogar, a intercambiar opiniones, y a partir de ahí a tratar de construir una opinión de la ciudad, pero que haya tomado en cuenta realmente lo que ustedes viven, lo que ustedes aspiran y lo que ustedes sueñan que puede ser ese espacio. Porque lo que soñemos ahí se va, lo digo con toda sinceridad, se va a convertir en el futuro de nuestros hijos. Y en ese sentido es fundamental. Les agradezco mucho y quedo, por supuesto, ya a la orden para poder iniciar el diálogo. Sí. Para su universidad y la parte de hospitales, casi en todas las colonias a donde vamos nos lo han dicho, como ustedes lo... Sí, nos los han dicho. Y la parte de movilidad nos han dicho, ¿no? Que sí las mañanas, por ejemplo, en Arenales, el problema más grande que siempre nos repiten es la entrada y salida, es una sola avenida, y con la gente que viene del Estado de México, las mañanas se hace un desastre. Entonces, no, le agradezco mucho. Yo quería opinar, soy la señora Elvia, quería opinar que antes de eso nos quiten la inundación que tenemos en nuestras casas. Es que, mire, nosotros no podemos salir, tenemos que salir con botas a la calle y entrar con botas. Oye, ya nada más nos hace falta nuestra lancha.
Porque digamos, antes de hacer eso, que nos quiten primero todo lo que se inunda ahí. Porque no tiene caso que hagan una prepa, una universidad, un mercado o todo lo que ustedes quieran hacer. Todo está muy bien. Lo que sí no me parece es que toda la vida llueve y nos inundamos. Toda la vida llueve y nos inundamos. Entonces, pues no, digo, yo en eso no estoy de acuerdo. Que primero nos quiten todo eso para que puedan hacer lo demás. De acuerdo, Gracias. señora Elvia, muchas gracias. Por supuesto, estamos anotando todo y le pasaré a la delegación y le pasaré también al sistema de aguas de la ciudad, que en esta colonia recibí una preocupación muy importante porque llevan años con esto. Así lo haré. Sí, por supuesto que sí. Ahí, atrás hay el señor y el hombre. Mario Ángel Ayala Rivera. Muchas gracias. Él como delegado hizo lo que pudo, porque no se puede hacer muchas cosas, y a mí me consta. Cuando se hizo el tramo para llegar a la Terminal 2, se prometieron muchas cosas entre la delegación y el gobierno federal. ¿Sabe cuándo esa casa de intención se hizo? Nunca. Vea la colonia llena de baches. Vea que, por ejemplo, hacen trabajos, pero no los dejan, no los terminan. La inseguridad sí ha bajado un poco. Pero le voy a decir una cosa, vea todos los de los trabajadores, los trabajadores tienen necesidad, que vienen del Estado de México, las combis. Vean nomás qué anomalías hay en el sector donde está ¿cómo se llama? La Puebla y el metro, ¿cómo se llama? Aeropuerto. Tenemos grandes necesidades, grandes problemas, pero sí se puede cada que quieran la intención. Pero si hacen una carta de compromiso y nunca la llevan a cabo, ¿usted cree que toda esta gente no se la sabe ya y dice, prometen muchas cosas, pero cumplen nada? Díganme, ¿sí o no? Sí. Y le voy a decir una cosa, Alejandro Piña es una persona sincera. Yo la conocí un día, yo le dije, un día quisiera platicar con usted. Nunca ahí fui, ¿verdad? Cuando fue delegado. ¿Por qué? Porque yo sé los compromisos que pueda tener. Unos se pueden hacer y otros no se pueden hacer. Pero ya estando aquí, está dando la cara a los colonos, está dando la cara a sus asuntos, está dando la cara a su compromiso que tiene. Nosotros lo único que podemos decirle es aguantar, pero también queremos soluciones. Ya no podemos estar así. Eso del aeropuerto es una tajada muy grande que se puede llevar el gobierno central, el gobierno federal y el delegacional. Nos van a dejar abajo. Y le voy a decir por qué. Nosotros dijimos no al modo de la Ruta 100 para que sean viviendas. ¿Por qué? Porque eso deteriora la calidad de vida que nosotros tenemos aquí en la Colonia Federal. La Colonia Federal era una colonia proletaria, pero tenía cierto sistema de vida, como nosotros era un pueblito que todos nos conocemos. Ahora ya no, ahora es una colonia como cualquier otra. Y le voy a decir una cosa, ahora que vengan estas gentes que están haciendo la vivienda por del INVI, va a ser peor. Se va ¿cómo se llama?, deteriorar la calidad de vida de esta colonia. Nunca pudimos hacer nada para deteriorar eso. Hubiera sido lo que dijo la compañera, una preparatoria, pero no se pudo. Esos son los compromisos que le digo aquí Muchas gracias, don Mario. Podemos hacer muchas cosas. Muy bien. Pero hay... Muchas gracias, don. Respeto y escucho con mucha atención lo que dice y una parte importante del planteamiento es vamos haciendo las cosas bien y con tiempo. Tenemos 5 años para hacerlo bien. Nuestro ecosistema. Entonces eso sería fantástico porque además de esto se podría hacer, no sé, un área recreativa donde también daría oportunidad a que mucha gente tuviera trabajo, se generan ese tipo de situaciones e inclusive también puede ser un poco para atraer turismo de otra parte, inclusive interior o fuera de la República. Y bueno, y repito, y no causaría ningún problema, y al contrario, nos ayudaría para restituir ese ecosistema que ya de por sí está muy dañado. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Es un territorio gigantesco. O sea, cabe eso y cabe la prepa, y cabe, por tanto hay que planearlo realmente bien, porque sí cabe todo, sí cabe todo. Cabrá usted, doña María Magdalena, también. Bueno, la verdad es que es un planteamiento fundamental y por eso le decía, esta parte medioambiental y esta parte de pensar que sí tiene que haber una parte económica, como usted lo decía, pero que puede ser
un tema que realmente beneficie, pues tiene que estar planteado. Cabe todo y creo que hay que irlo haciendo. Ahora, lo que es también relevante, profesores, lo que queramos hacer, pues cuánto cuesta, quién lo paga, en cuánto tiempo, porque digo, ahí tenemos muy cerquita el bosque de Aragón, por ejemplo, ahí se le ha tratado de dar una manita de gato, pero todavía le falta mucho, la verdad. Tenemos varios parques alrededor que no tienen mantenimiento. Entonces, creo que desde el principio nos toca lo que planteemos, saber cómo se financia y quién lo mantiene y quién lo logra, ¿no? Es un territorio gigantesco, o sea, cabe eso y cabe la prepa, y cabe, por tanto hay que planearlo realmente bien, porque sí cabe todo, sí cabe todo. Cabrá usted, doña María Magdalena, también. No, la verdad es que es un planteamiento fundamental y por eso le decía, esta parte medioambiental y esta parte de pensar que sí tiene que haber una parte económica, como usted lo decía, pero que puede ser un tema que realmente beneficie, pues tiene que estar planteado. Cabe todo y creo que hay que irlo haciendo. Ahora, lo que es también relevante, profesores, lo que queramos hacer, pues cuánto cuesta, quién lo paga, en cuánto tiempo, porque digo, ahí tenemos muy cerquita el bosque de Aragón, por ejemplo, ahí se le ha tratado de dar una manita de gato, pero todavía le falta mucho, la verdad. Tenemos varios parques alrededor que no tienen mantenimiento. Entonces, creo que desde el principio nos toca lo que planteemos, saber cómo se financia y quién lo mantiene y quién lo logra, ¿no? Hola. Mi nombre es Gabriel, soy vecino de la colonia Cuatro Árboles, y vecino. Voy llegando, entonces no tuve oportunidad de escucharlo, todo lo que comentaste, secretario, pero hay un par de cosas que sí me gustaría resaltar. La primera es, esta zona es una zona carente de grandes equipamientos. Yo estoy convencido que la oportunidad que tiene la Ciudad de México en su conjunto y particularmente esta zona, en la que llevo viviendo además toda mi vida, tengo 29 años, tiene la oportunidad de convertirse en una nueva gran centralidad, ¿no? Estamos, yo sé, muy cerca del que tradicionalmente ha sido el gran centro económico urbano de la Ciudad de México, el centro histórico, pero esta es la gran oportunidad de que la ciudad genere una nueva centralidad, con nuevos equipamientos. Esta ciudad, bueno, esta zona en particular está muy alejada de los grandes equipamientos universitarios, educativos, no se diga en el tema de salud, ¿no? Hay que trasladarse pues a una distancia considerable para el acceso a estos equipamientos. Y un tema que es complementario, el tema de la economía urbana. Es muy importante pensar en que esta zona en un futuro, porque estamos hablando de un proyecto de 1 o 2 generaciones adelante, puede convertirse en un gran atractivo de inversiones y que detone empleo, y que a quienes estaremos o no estaremos quizá en unos próximos años podamos ver esta zona mucho más próspera, ¿no? Es una zona que si la comparamos con otros centros urbanos en la ciudad tiene muchas desigualdades, inequidades. Entonces la idea, creo yo, debe centrarse, valga la redundancia, en una nueva gran centralidad que permita generar todo eso. Y una última cosa, secretario, un principio que creo que tiene que estar presente durante el desarrollo de este proyecto es el tema de transparencia. El tema, perdón, es como le vengo llegando, pero bueno, hago patente esta situación de nueva cuenta porque las grandes obras y los grandes proyectos en este país tradicionalmente tienen esta sombra de corrupción. Y me parece que el tema de los usos de suelo no es la excepción, y en esta atribución y responsabilidad que tendrá la Ciudad de México en el desarrollo de este plan para ver qué se hace con estas hectáreas, tiene que haber mucha transparencia y finalmente, ahora sí cierro, una visión de gobernanza en donde ciudadanía, gobierno, iniciativa privada podamos construir de manera conjunta lo que ahí vaya a suceder. Sería todo, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Entonces sí, Gabriel, tienes toda la razón y así lo planteé, como lo decías, planteé lo de los hospitales y lo de las escuelas. Efectivamente, tu intuición es correcta. Esta zona tiene la mitad de hospital que el resto de la ciudad, la mitad de universidad que el resto de la ciudad, y todo eso tiene que ser variables que se tomen en cuenta y aprovechar la oportunidad que se nos abre. Ver realmente 710 hectáreas a 5 kilómetros del Zócalo, en la zona más pobre de nuestra ciudad, como una gran oportunidad para el futuro. Así que lo resumes muy bien, Gabriel, te lo agradezco mucho. Y queda, reitero, todo se está grabando.
y no solo se está grabando, están escribiendo todo y todo se sube, se van a poder ver ustedes ahí en la página también. Muchas gracias. Todo lo que sube tiene que bajar. Y doña Berta, sí me preocupa que es la oportunidad para el desarrollo de esta zona. Yo quiero decirle una cosa fundamental, que la participación ciudadana la oigan, nunca sea, nomás queda, ahorita hablamos y hacemos, trazamos, pero ahí queda. Pasa el tiempo y no hay nada, miren, no se ve nada. Pues éramos una colonia muy bonita, yo me fui a vivir mucho tiempo a Estados Unidos, regresé y con tristeza vi el caos que se vive en mi colonia. Si es en esta colonia, se viven en muchas más. Cualquier situación que se haga en el aeropuerto, nosotros necesitamos universidades, ¿sí? Los chicos de aquí van muy lejos a la universidad. Eso afecta muchísimo su rendimiento económico. Nosotros no tenemos parques recreativos a grandes alturas de los otros lugares de por aquí. Muchas de las personas de aquí no van a esos centros recreativos. Hay el espacio para una zona como Chapultepec. Hay el espacio para tener un gran museo donde se alberguen grandes obras de arte, principalmente las de los artistas de las colonias, de las delegaciones, ¿sí? Hay como para poner un acuario, muchos no conocen ni los acuarios, no pueden ir ni a la playa ni a otros tipos de acuarios como el acuario Imburse y demás. Somos una zona olvidada, ¿sí? Realmente ahí en la urna metí una hoja tamaño carta con todas mis propuestas, pero principalmente hágase lo que se haga, ¿sí? Toda la economía que se pueda generar, realmente que sean las personas de delegación Venustiano Carranza y las anexas quienes se fortalezcan de esa economía. Que no pase como en Santa Fe, la zona rica, la zona pobre. No porque se haga ya una gran inversión, todas las demás colonias se queden en el olvido. Sí, si estamos en la cercanía, pues realmente que nos beneficie a nosotros, ¿sí? Realmente que se haga también inclusivo para todas las personas discapacitadas, ¿sí? Se necesita mucho de eso. Y todo lo que se genere, pues que se quede aquí, que se vea, que el progreso no solamente sea en esa zona, sino en todas las demás colonias. ¿Sí? Muchas gracias, doña Isabel. En lo que decía Gabriel, los usos de suelo, lo que se define en ese terreno, también va a cambiar las posibilidades de los alrededores. Es decir, lo decía al principio, hoy no puede haber ningún edificio por las llegadas de los aviones. Bueno, probablemente van a poder cambiar los usos de suelo y sus propios terrenos, sus propias casas, adquirirán más valor o no valor, depende de lo que se haga ahí. Entonces, el planteamiento tiene que ser de toda la zona y a toda la zona tiene que beneficiar lo que ahí se decida. Ese es el objetivo y a eso queremos ir. Y por supuesto, todo lo que se escribió no solo será tomado en cuenta, sino se está escaneando y todo también será subido al sitio donde estamos poniendo todo. Soy Rebeca Veloz, y así es mi apellido. No, muy bien, lo que dice la señora Sonia, realmente nos hablan de la necesidad de mayor facilidad. Y les agradezco esta oportunidad de dialogar, de platicar, y termino nuevamente insistiendo, lo que hagamos o dejemos de hacer en esos terrenos en los próximos años va a ser el futuro de quienes habitan en esta zona. Y por eso lo tenemos que cuidar, y por eso lo tenemos que hacer con tiempo, y por eso lo tenemos que hacer bien y con transparencia. Yo les agradezco mucho y les deseo muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Porque no hay hombres.
Agradezco, muchas gracias a todos. Que tengan buen sábado.